Los seres humanos tenemos una necesidad constante de clasificar las cosas, los calcetines con su pareja, la ropa interior en su cajón y los seres vivos en su grupo. Organizamos nuestras compras en el hogar, por ejemplo, separando los productos de limpieza de los alimentos. También organizamos nuestro guardarropa, separando la ropa interior de otro tipo de prendas. Estas acciones son fundamentales para mantener la organización y facilitarnos la búsqueda de elementos importantes. En biología es muy importante clasificar, y este proceso se viene realizando desde los tiempos de Aristóteles. Este importante investigador clasificó, por ejemplo, a los animales en organismos que tenían sangre y los que no. Por supuesto, esta clasificación no era la adecuada, pero ya mostraba un proceso de sistematización que facilitaría mucho la vida a todos los científicos. Simplificando en la actualidad y para el mundo de los seres vivos, donde nosotros estamos incluidos, definimos 5 grupos principales de seres vivos: bacterias, hongos, plantas, animales y los seres unicelulares. Las bacterias son como los seres vivos más pequeños y básicos, son como unos diminutos monstruos que viven en todas partes. Aunque pueden parecer peligrosos, en realidad son muy importantes para mantener el equilibrio en la naturaleza. Los hongos, por otro lado, son como los seres vivos más misteriosos y tenebrosos. Son como unos extraños seres que pueden crecer en cualquier sitio, incluso en lugares oscuros y húmedos, como si fueran los guardianes de los rincones más oscuros de la naturaleza. Las plantas son como los seres vivos más elegantes y hermosos. Son como princesas del reino vegetal, que pueden crecer y florecer en casi cualquier lugar, desde la montaña más alta hasta el fondo del mar. Son verdaderamente las reinas de la fotosíntesis. Los animales son como los seres vivos más divertidos y variados. Desde el elefante más grande hasta el insecto más pequeño, cada uno tiene su propia personalidad y habilidades únicas. Algunos pueden volar, otros pueden nadar, y algunos incluso pueden regenerar partes de su cuerpo. Y por último, los seres unicelulares son como los seres vivos más simples y solitarios. Son como unos pequeños microorganismos que viven en un mundo secreto e invisible para nuestros ojos. Aunque son muy pequeños, tienen un papel fundamental en la cadena alimentaria y en el equilibrio de los ecosistemas. Dentro de cada uno de los 5 grupos principales de seres vivos, existen subgrupos que se clasifican de acuerdo a sus características físicas, su modo de alimentación, su hábitat y otros factores. Por ejemplo, las bacterias se dividen en 2 grupos principales: las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Estas se diferencian por la forma en que se tiñen en los experimentos de laboratorio. Los hongos también se dividen en varios subgrupos, incluyendo los mohos, las setas y las levaduras. Algunos de estos son muy beneficiosos para el ser humano, como las levaduras que se utilizan para hacer pan y cerveza, mientras que otros pueden ser peligrosos, como los hongos venenosos. Las plantas se dividen en varios grupos principales, como las angiospermas, plantas con flores, y las gimnospermas, plantas sin flores. Algunas plantas son muy útiles para el ser humano, como las que se utilizan para hacer medicinas, mientras que otras pueden ser peligrosas, como las plantas venenosas. Los animales se dividen en diferentes clases, como los mamíferos, los reptiles, las aves, los peces, los anfibios y los insectos. Cada uno de estos grupos tiene características únicas que los hacen especiales. Por ejemplo, los mamíferos son los únicos animales que tienen glándulas mamarias y amamantan a sus crías, mientras que los reptiles tienen piel escamosa y ponen huevos. Los seres unicelulares se dividen en varios grupos, como las bacterias, los protozoos y las algas unicelulares.
Algunos de estos organismos son muy útiles para el ser humano, como las bacterias que se utilizan para fermentar alimentos, mientras que otros pueden ser peligrosos, como las bacterias que causan enfermedades. La clasificación de los seres vivos es una forma fascinante de comprender la complejidad y diversidad de la vida en nuestro planeta. Cada uno de estos grupos tiene su propio lugar y papel en la naturaleza, y juntos forman un intrincado ecosistema que es esencial para la supervivencia de todos los seres vivos. Los seres vivos también se encuadran de otras formas categóricas. Carl von Linné, o simplemente Linnaeus, fue un botánico sueco que, en 1735, propuso la clasificación de los seres en grupos, a los que denominó taxones. En su obra titulada Systema Naturae, sugirió la clasificación en grupos más grandes, llamados reinos, a grupos más pequeños, a los que llamó especies. Las categorías propuestas por Linneo fueron reino, clase, orden, género y especie. Actualmente, las principales categorías taxonómicas son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, dos más que las propuestas inicialmente por Linneo. Imagina que los seres vivos son como una gran familia, pero una familia muy, muy grande. Para organizar a todos los miembros de la familia, los científicos usan algo llamado categorías taxonómicas, que son como etiquetas o apellidos para cada uno de los seres vivos. La primera categoría taxonómica es el reino, que es como el grupo principal al que pertenecen todos los seres vivos. Es como si cada ser vivo tuviera su propia casa en el barrio del reino. Hay 5 reinos: animales, plantas, hongos, protistas y monedas. Dentro de cada reino, hay otro nivel llamado filo, que es como una sección especial de cada casa en el barrio del reino. Por ejemplo, en el reino animal, hay muchos filos diferentes, como los mamíferos, los reptiles, los insectos y las aves. Después del filo, viene la clase, que es como el tipo de cada casa. Por ejemplo, dentro del filo de los mamíferos, hay muchas clases diferentes, como los primates, que incluyen a los monos y a los humanos, los carnívoros, que incluyen a los gatos y a los perros, y los roedores, que incluyen a los ratones y a las ardillas. Luego viene el orden, que es como la habitación de cada casa. Por ejemplo, dentro de la clase de los primates, hay muchos órdenes diferentes, como los monos del Nuevo Mundo, que tienen una cola prensil para colgarse de los árboles, y los monos del Viejo Mundo, que no tienen cola prensil. Después del orden, viene la familia, que es como los hermanos y hermanas de cada ser vivo. Por ejemplo, dentro del orden de los primates del Nuevo Mundo, hay muchas familias diferentes, como los monos aulladores, que son famosos por su aullido ensordecedor, y los titíes, que son muy pequeños y lindos. Luego viene el género, que es como los primos de cada ser vivo. Por ejemplo, dentro de la familia de los titíes, hay muchos géneros diferentes, como el género Callitrix, que incluye a los titíes león, que tienen melenas alrededor de su cara, y el género Sagginus, que incluye a los titíes de cabeza blanca, que tienen una mancha blanca en la cabeza. Finalmente, la última categoría taxonómica es la especie, que es como cada persona de la familia. Cada especie es única y tiene su propio nombre. Por ejemplo, dentro del género Callitrix, hay muchas especies diferentes, como el tití león dorado, que vive en Brasil, y el tití león negro, que vive en Colombia. Así que recuerda, los seres vivos son como una gran familia con muchas categorías taxonómicas que los ayudan a todos a tener su lugar en el mundo. Resumiendo, el reino es la unidad más grande de clasificación biológica y agrupa filos de organismos con características similares. Los filos,
a su vez, agrupan clases similares, que agrupan órdenes similares, que agrupan familias, que agrupan géneros similares. En géneros, se agrupan especies similares, que es la categoría taxonómica más básica de la clasificación. Podemos definir especie como un conjunto de organismos que se reproducen entre sí y son capaces de producir descendencia fértil. Hay autores que también consideran una categoría taxonómica por encima del reino, los dominios. Se consideran 3 dominios, también llamados superreinos: Bacteria, Archaea y Eukarya. Como habrás escuchado en todo lo que hemos dicho, los seres vivos son una variada mezcla de criaturas, cada una con su propio lugar en el reino de la vida. Toma nota de la lección.